A finales del siglo XVI, el Caribe se había convertido en el tablero de guerra más disputado del mundo. No era solo un mar de comercio, sino una autopista estratégica por donde circulaba la riqueza del Imperio Español. Plata de América, oro del Nuevo Mundo y rutas que conectaban continentes enteros pasaban inevitablemente por un punto clave. San Juan de Puerto Rico, fundada en 1521. San Juan no era una ciudad cualquiera, era una fortaleza adelantada del imperio, una puerta de entrada al Caribe y un escudo que protegía las rutas hacia México, Perú y España. Quien controlara San Juan podía amenazar todo el sistema colonial español. Por eso, desde muy temprano, la ciudad se convirtió en un objetivo prioritario para las potencias rivales. Inglaterra, en plena expansión naval, veía el Caribe como una oportunidad histórica. Los ataques de corsarios y flotas enemigas no eran actos aislados de piratería, sino operaciones militares cuidadosamente planificadas. Entre todos los nombres que circulaban en Europa, uno destacaba con claridad a Francis Drake, el mismo hombre que había saqueado ciudades, atacado puertos españoles y desafiado directamente al poder de la corona. En 1595, Drake puso su mirada en San Juan, la ciudad, protegida por el imponente castillo de San Felipe del Morro. Parecía inexpugnable, pero ninguna muralla era considerada invulnerable en una época dominada por la artillería naval. La flota inglesa llegó convencida de que Puerto Rico caería rápidamente, como tantas otras plazas del Caribe. Sin embargo, lo que Drake encontró no fue una ciudad desprevenida. San Juan estaba lista. Sus defensores conocían el valor de su posición y sabían que, si la ciudad caía, el equilibrio del Caribe cambiaría para siempre. Las baterías del Morro estaban cargadas, los vigías alertas, y la población consciente de que se aproximaba una batalla que definiría su destino. El ataque inglés no se desarrolló como estaba previsto. El fuego defensivo desde las fortificaciones fue preciso y devastador. Las naves enemigas sufrieron daños severos antes siquiera de poder desembarcar. Por primera vez, una gran expedición inglesa era detenida en seco por una ciudad caribeña que se negaba a rendirse. Pero ese no sería el último intento. San Juan había demostrado que resistía, y eso la convirtió en un desafío aún más grande para las potencias europeas. Lo que estaba por venir sería un asedio aún más ambicioso, más violento y más decisivo. Tras el fracaso inicial del ataque de 1595, quedó claro que San Juan no era una presa fácil. La retirada de Francis Drake no significó el fin de la amenaza, sino el comienzo de una nueva etapa de tensión constante en el Caribe. Para Inglaterra y otras potencias europeas, la ciudad seguía siendo una llave estratégica que debía ser forzada tarde o temprano. En San Juan, la victoria defensiva no trajo relajación. Al contrario, confirmó los temores de la corona española. Si una flota tan experimentada como la de Drake había atacado la ciudad, otras lo harían. Las autoridades coloniales reforzaron la vigilancia, revisaron las fortificaciones y mantuvieron a la guarnición en estado de alerta permanente. El castillo de San Felipe del Morro se convirtió en el centro absoluto de la defensa. Apenas 3 años después, en 1598, la amenaza regresó con una fuerza aún más grande. Esta vez no se trataba de un simple corsario, sino de una expedición militar organizada bajo el mando de George Clifford, conde de Cumberland. Su objetivo era claro: capturar San Juan, ocupar Puerto Rico y establecer una base inglesa permanente en el Caribe. La flota inglesa apareció frente a la isla con tropas, artillería y suministros suficientes para una operación prolongada. A diferencia de Drake, Clifford no confiaba únicamente en un golpe rápido. Estaba dispuesto a sitiar la ciudad y forzar su rendición por desgaste. El asedio que se aproximaba sería total. Los ingleses lograron desembarcar en zonas menos protegidas de la isla y avanzaron hacia la ciudad. San Juan se preparó para resistir desde dentro de sus murallas. Las puertas se cerraron, las posiciones defensivas se reforzaron y la población civil buscó refugio. El Morro volvió a ser el principal bastión frente al enemigo. Durante semanas la ciudad soportó presión constante. Los ingleses intentaron aislarla, cortar suministros y debilitar la moral de los defensores. Desde el mar y desde tierra buscaron puntos vulnerables en las murallas. Sin embargo, el sistema defensivo de San Juan estaba diseñado precisamente para resistir este tipo de ataques combinados. Las baterías del Morro dominaban el acceso al puerto, mientras otras fortificaciones cubrían los flancos terrestres. Cada intento de avance encontraba resistencia organizada. Los defensores conocían el terreno, utilizaban la altura y mantenían la disciplina incluso bajo condiciones extremas. El asedio comenzó a cobrar un precio elevado para los atacantes. El clima tropical, el calor intenso y las enfermedades afectaron gravemente a las tropas inglesas. Lo que había sido planeado como una ocupación rápida se transformó en una lucha de desgaste. La moral comenzó a caer y las bajas aumentaron sin que se lograra un control efectivo de la ciudad. Dentro de San Juan la situación también era difícil, pero la resistencia se mantenía. La población comprendía que rendirse significaría perder no solo la ciudad,
sino el control del Caribe español. Cada día de resistencia aumentaba las posibilidades de que el enemigo se debilitara. El asedio, lejos de quebrar a San Juan, empezó a volverse insostenible para quienes lo habían iniciado. La ciudad, una vez más, demostraba que no caería fácilmente. Con el paso de las semanas, el plan inglés comenzó a desmoronarse. La ocupación parcial de la isla no se tradujo en el control de la ciudad. San Juan seguía resistiendo detrás de sus murallas, y el castillo de San Felipe del Morro continuaba dominando el acceso al puerto. Cada intento de debilitar la defensa encontraba una respuesta organizada y disciplinada. Para George Clifford, la situación se volvió cada vez más compleja. Las enfermedades se propagaban entre las tropas inglesas con rapidez. El calor, la humedad y la falta de agua potable debilitaban a los soldados. Las bajas aumentaban no tanto por combate directo, sino por el desgaste constante del clima tropical y las condiciones del asedio. Mientras tanto, los defensores españoles resistían con una convicción clara. Sabían que el tiempo era su mayor aliado. Cada día que pasaba sin una victoria inglesa acercaba el momento de la retirada enemiga. La disciplina se mantuvo, las posiciones se defendieron y la ciudad no se quebró. Finalmente, en agosto de 1598, la realidad se impuso. George Clifford se vio obligado a abandonar San Juan a la expedición inglesa. Se retiró sin haber logrado su objetivo principal. Puerto Rico no se convirtió en una base inglesa, y el control español del Caribe Oriental se mantuvo intacto. La retirada marcó el fin del asedio total. Para Inglaterra, fue una oportunidad perdida. Para España, una confirmación decisiva de que su sistema defensivo en el Caribe funcionaba. San Juan había resistido no uno, sino 2 intentos de conquista en apenas 3 años. Las consecuencias fueron profundas. La corona española reforzó aún más las fortificaciones de Puerto Rico. Se ampliaron murallas, se modernizó la artillería y se fortaleció la guarnición. San Juan se consolidó como una de las plazas militares más importantes del Atlántico. El castillo del Morro se transformó en un símbolo del poder defensivo español. Su silueta dominando el mar recordaba a cualquier flota enemiga que la ciudad no sería una conquista fácil. Durante siglos, esas defensas disuadieron ataques y protegieron rutas comerciales vitales para el imperio. Con el tiempo, el equilibrio de poder en el Caribe cambiaría, pero la lección de San Juan permanecería. La ciudad había demostrado que la preparación, la estrategia y la resistencia podían derrotar incluso a las mayores potencias navales de su época. Hoy, las murallas de San Juan siguen en pie, no solo como restos históricos, sino como testigos de un momento decisivo, un momento en el que una ciudad pequeña, bien defendida y decidida a resistir, cambió el curso de la historia del Caribe. San Juan no sobrevivió por casualidad, sobrevivió porque fue diseñada para resistir, porque fue defendida con disciplina y porque, cuando llegó el momento decisivo, no cedió.